Buenas noches, ¿me escuchan mis hijos? Sí, hermano Jonathan, buenas noches. Le escucho Sí, se claro y fuerte. escucha. Amén, amén. Sean bienvenidos, Muy buenas. Voy de bienvenidas, aunque no se camino llamen a la casa, bienvenido y pero lo escucho. bienvenida, sean bienvenidos. Buenas noches y bendiciones. No sé si voy a participar de mucho, que estamos descargados. No hay luz en la comunidad. Anda, que se descargue el celular, pero no la fe. Amén. Así es. Vamos a ver, vamos a dar inicio entonces formalmente, vamos a trabajar en la presencia del Señor. Hoy son ustedes los que trabajan, los estudiantes que han sido escogidos para este día de hoy, trabajar. Vamos a ponernos en la mano del Señor. Le pido a la hermana Argentina Mercedes, por favor, si puede hacer la oración inicial. ¿Me está escuchando, Argentina? Sí, estoy aquí. Buenas noches, bendiciones. Amén. Igual. Pónganlo en la mano de la Santísima Trinidad, Amén. Eh, en esta hora en nombre del Padre, del Hijo y del esperamos Espíritu en Santo. el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En Amén. esta hora, amado Señor, te presentamos todos los participantes de esta reunión. Que seas tú que ponga palabras de entendimiento en cada uno de nosotros, en nuestro maestro Jonathan. Que seas tú que nos fortalezca en la fe, que nos dé la enseñanza para caminar en tu camino, para predicar tu palabra como debe de ser. Te presentamos lo que no han podido conectarse, que se conecten, para que sigamos haciendo un compromiso hacia ti, amado Señor. Danos la paz y el amor que necesitamos cada día. Que seas tú, amado Señor. Gracias, Señor. Amén. Amén. Amén, amén y amén. Bendito sea Amén. Dios. Bueno, formalmente bienvenido nuevamente a esta tercera reunión de taller. Como dicen, el Espíritu nos lleva rápido. O sea, ahí corriendo para que no perdamos tiempo. Bendito sea Dios. Así, esta noche, bueno, pues les decía al inicio que esta noche van a estar trabajando algunos de sus compañeros en algunas presentaciones, exposiciones que van a hacer. Y luego de cada exposición, pues yo voy a hacer una intervención breve para reforzar cualquier cosa. Si omito la intervención mía, es porque el comentario fue completo. Y si hago alguna intervención es porque quizá vi algo que debió desarrollarse más o que quizá debió mencionarse. Y así no significa que esté mal, sino que hay puntos que a veces lo tomamos en consideración, que son los más importantes y otros no. Es decir, todo va a depender. Vamos a ver cómo ustedes se comportan. Yo sé que hicieron un buen trabajo porque he estado observando y sé que son personas muy guiadas por el Espíritu Santo. Es decir, sobre todo el Espíritu Santo lo va a iluminar y lo va a guiar para que puedan desde ya ejercitarse en esa bendita presencia de Dios. Bendito sea Dios. Permítame un momentito. La primera intervención va a estar a cargo de nuestra hermana Ivonne Villeta, que va a tener la presentación. Ivonne, ¿está por ahí ya? Vamos a ver. La primera presentación va a estar a cargo de Ivonne Villeta. La segunda presentación va a estar a cargo de Sor Clara. La tercera intervención va a estar a cargo de Melvin Vargas. Y la última va a estar a cargo de nuestro hermano Francis Mejía. Han sido escogidos para hacer la presentación de esta noche. Vamos a ver si la hermana Ivonne me escucha. Por favor, confírmame para poner tu presentación.
Vamos a ver, porque no la tenemos confirmada. Ella está intentando acceder. Eh, Vamos entonces en este momento a tener la participación de nuestra hermana Ivonne, quien va en la presentación de la hermana Ivonne. A mí se me escapó que yo le solicité que la grabara porque ella está en un área donde no puede hacerlo en vivo. Entonces, para que no hubiera interferencia, ella pues grabó su participación. Así que denme un momentito para ponerla a ella en este momento. Amén. ¿Me escucharon? Amén, hermano Jonathan. Fuerte y claro. Amén. Amén. Ah, ok, ok. Sí, porque no estaba escuchando, como dice. Ya me iba a revoltear. Denme un momentico, que esto es en pleno vivo. Mantenga su micrófono cerrado, por favor. No haya interrupción. Ok, perfecto. Bueno, aquí vamos a intentar entonces reproducir. Estoy por aquí con ustedes. Estoy habilitando la presentación de nuestra hermana Ivonne, que es la que le toca esta parte.
En este momento vamos a darle la participación a Sor Clara mientras tanto, porque el formato que el hermano está usando me está dando un poco de problema, no quiere abrir ahora. Decía, ahorita lo intenté, pero ahora no me está dando la opción. Sor Clara, ¿me escuchas? Cerrate tu micrófono, Sor. No te escucho. Sor Clara. Sor Clara, activa tu sonido, tu audio, perdón. Buenas. Ok, adelante. Déjame entonces poner tu presentación, Sor. Si quieres ir introduciendo, puede hacerlo. Por favor. A nosotros vamos a colaborar exponiendo los numerales del 91 hasta el 95 del Catecismo de la Iglesia Católica. Como primer subtítulo, vamos a ver lo que es el sentido sobrenatural de nuestra fe. Adelante, ahí está tu presentación. Entonces, ya les decía que los numerales a compartir son del 91 al 95. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. En el numeral 91 podemos ver que se nos dice que todos los fieles tienen parte en lo que es la comprensión y la transmisión de la verdad que ha sido revelada. Cuando dice que la comprensión todos, por la unción que hemos recibido del Espíritu Santo en el bautismo, podemos comprender la verdad sobrenatural de la fe. Pero también tenemos la misión de transmitirla, así como también a nosotros se nos ha sido transmitida esa revelación divina. También dice ahí que han recibido una unción del Espíritu Santo, que es quien instruye. Eso lo podemos ver en la primera carta de San Juan, capítulo 2, 20-27, que me voy a permitir leer el 27 de ahí, que dice que en cuanto a ustedes, la unción que de él han recibido permanece en ustedes y no necesitan que nadie les enseñe, pero como su unción les enseña acerca de todas las cosas, esta es verdadera y no mentirosa, según les enseñó, permanezcan en él. Es decir, que la unción del Espíritu Santo es la que nos va instruyendo y el Espíritu Santo, que es el custodio de la verdad, no miente, sino que nos va mostrando cuál es la verdad. En este caso, cuál es la verdad sobre la fe que vamos recibiendo. Y también dice que es el Espíritu quien conduce a la verdad completa. Esto puede ser confrontado en Juan 16:13. Continuamos. El numeral 92, como lo podemos ver aquí completo, dice que la totalidad de los fieles, es decir, todos los fieles católicos, no pueden equivocarse en la fe. Se manifiesta esta propiedad suya tan peculiar en el sentido sobrenatural de la fe de todo el pueblo. Es decir, no se trata de una fe personal, de una fe individual, es la fe en conjunto. Cuando desde los obispos hasta el último de los laicos cristianos muestran su consentimiento en lo que son las cuestiones de fe y de moral. Aquí, esta foto que vemos aquí, es una imagen de un concilio. Recordar que desde siempre las grandes decisiones de la Iglesia en cuanto a la transmisión de la doctrina y demás se vienen tomando por medio de concilios desde los apóstoles, lo que dice que es imposible que en un concilio donde es el Espíritu Santo quien se manifiesta en sus sucesores, la verdad que sea revelada sea una verdad a media, incompleta o banal. Es decir,
que es tal la unción del Espíritu Santo que cualquier mentira que pueda suscitarse ahí mismo queda evidenciada como mentira. Por lo tanto, lo que vamos recibiendo en la comunión de los laicos y los obispos y toda la iglesia desde el principio es una fe verdadera. Igualmente también en cuanto a lo que es la doctrina moral. De ahí que todo lo que vaya contra la fe o contra la doctrina moral que proclama la iglesia pueda ser considerado en una herejía. Continuamos. Quisiera agregar algo ahí, Sor Clara, permíteme hacer un Sí, comentario. Esta parte es muy importante, esta parte que tú estás definiendo del numeral 92. Aquí habla sobre la totalidad de los fieles, que no puede equivocarse en tema de la fe. Por ejemplo, actualmente hay temas doctrinales en la iglesia que la iglesia ya lo ha definido a través de un dogma. Por ejemplo, como el día de ayer domingo, celebrábamos la solemnidad, la fiesta de la Santísima Trinidad, y es una verdad de fe que ha sido revelada a través de la palabra, a través de la tradición oral de la iglesia, y por lo tanto siempre se ha creído. Es decir, la totalidad de los fieles en el mundo creemos en ese dogma. Y aunque haya una parte de la iglesia, no significa que eso no sea verdad. Es decir, que aunque haya una parte que no crea en una verdad revelada, en algo que viene con sentido sobrenatural, no significa con esto. Que aunque los fieles estén o no de acuerdo, eso no significa. Pero que una de las cosas más claras de que una verdad es revelada por el Señor es que la totalidad de los fieles la aceptamos, la creemos. En este caso, nadie, tiene que haber un dos o tres gaticos por ahí que diga que la Santísima Trinidad no es verdad. Es decir, el dogma de la Trinidad, de que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, de que es un solo Dios en tres divinas personas. Continúa, Sor Clara. continuamos con el numeral 93, donde dice que el Espíritu de la verdad suscita y sostiene este sentido de la fe. Con él, el pueblo de Dios, bajo la dirección del magisterio, entiéndase, por la autoridad del Papa y los obispos, se adhiere indefactiblemente a la fe transmitida a los santos de una vez para siempre. La profundiza con un juicio recto y la aplica cada día más plenamente en la vida. Recordar ahí el misterio o el gran don que recibe el Papa y los obispos de la infalibilidad, donde los dogmas que se proclaman como verdades de fe no pueden siquiera ser cuestionados, porque antes de ser proclamados dogmas son estudiados y demás. Ahora bien, detrás de todo esto, el que realmente suscita y sostiene es el Espíritu Santo, que como vemos ahí al inicio dice que es el Espíritu de la verdad. Y es el Espíritu de la verdad quien ayuda a la profundización en un juicio recto y a que se aplique día a día, de tal manera que en nuestras vidas ese dogma que ha sido proclamado, esa verdad, bajo la dirección del magisterio de la iglesia, se puede vivenciar día a día. Por ejemplo, cuando se estableció el dogma de la Santísima Virgen María, de la Virginidad de María, eran muchas las teorías que habían en el momento. A la hora de la proclamación de este dogma, el Señor suscita en Duque Escoto lo que es un ejemplo claro de por qué María podía continuar siendo virgen, cuando Duque Escoto establece que el sol puede pasar a través de un cristal y dar calor y proporcionar luz sin necesidad de dañarlo. De tal modo es el Espíritu Santo quien va profundizando en estos misterios a través de lo que son los santos, y de tal manera que puede seguir transmitiéndose la fe de una vez y para siempre. Continuamos. Gracias a la asistencia del Espíritu Santo, la inteligencia, tanto en las realidades como de las... Disculpen un segundito, Jonathan, que me han llegado unas guías aquí.
Sí, es así. Entonces, en lo que Sor Clara pues se reactiva, que me avise. Algo que Clara mencionó en la diapositiva anterior, el tema de los dogmas. Recuerden bien que cuando la iglesia define un dogma es una verdad de fe que es obligatoria. Es decir, un dogma no es algo si nosotros queremos o no. Cuando la iglesia define un dogma, como en el caso del dogma que ella refirió de la virginidad de María o de María como Madre de Dios, que también he conocido el dogma del Theotokos, la Madre de Dios. En este caso, la Virgen María, pues la iglesia, cuando define ese dogma, da por cerrado ese tema, es decir, la tradición oral, la tradición escrita y el magisterio de la iglesia, que son las tres cosas que se toman en cuenta a la hora de definir un dogma, ya no hay vuelta atrás. Es decir, un dogma es una verdad revelada que todos estamos obligados a creerla. Oigan la palabra que estoy usando, obligado. Es decir, un dogma no es algo que si yo quiero o no. Es decir, la iglesia te está diciendo que es obligado. Es decir, tu salvación puede correr riesgo si tú niegas eso que la iglesia definió como dogma de fe. Es decir, si tú niegas que María es madre de Dios, si tú niegas que María es virgen, si tú niegas que la Santísima Trinidad quiere decir que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios en tres divinas personas, esos son algunos dogmas, porque hay mucho más que se pueden mencionar, pero por cuestiones de aprovechar el tiempo, no lo menciono, pero si menciono esto, que son los que más fuerza tienen dentro de la vida de la iglesia, que tienen que ver con la Virgen y lo que tienen que ver con la figura de Dios, el dogma de la Trinidad, la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Es decir, esos son temas de fe que no pueden ser puestos en duda. Y el católico que dice, yo no creo que Jesús esté en la Eucaristía, inmediatamente comete un pecado grave que se llama la herejía y por lo tanto los herejes no pueden comulgar. Los herejes no pueden entrar en la asamblea litúrgica. ¿Por qué? Porque a lo que entramos en la asamblea litúrgica somos personas de fe. Y cuando tú niegas un dogma o más de un dogma, inmediatamente tú eres hereje. Es decir, aquellos que dicen, no, yo no creo en el purgatorio. El purgatorio es un dogma de fe. Es decir, está contenido en la Biblia, está contenido en la tradición oral y lo ha reafirmado el magisterio de la iglesia. El Papa que en su momento usó. Por eso la autoridad del Papa a la hora de definir un dogma es infalible. Es decir, el Papa se puede equivocar como político, se puede equivocar como biólogo, se puede equivocar como periodista, se puede equivocar como bioanalista, pero el Papa no se puede equivocar cuando habla como supremo pastor de la iglesia, y a esto es lo que el catecismo llama cuando hables cátedra. Sol, me avisa cuando tú puedes Sí, interrumpirme, es decir, si está yo listo lo en me cualquier escucho. momento. Gracias. Entonces ya ustedes saben, cierro Entonces, ese punto. El dogma no es algo que se pone en cuestión, como lo ha señalado Sor Clara. Es decir, un dogma es una verdad de fe revelada, definitiva, que ya no se discute. Un dogma es una verdad que ya no está en discusión. Es decir, ya ese tema, un papa lo cerró y dijo, por ahí es, y eso es lo que Dios quiere, lo que Dios quiso decirnos a través de la Biblia, a través de la tradición oral y a través del magisterio de la iglesia. Continúa, Sor. bien. Entonces, la segunda parte habla sobre el crecimiento en la inteligencia de la fe. La iglesia, como depósito de la fe, nos permite crecer en cuanto a inteligencia de las realidades mismas de la palabra mediante un sinnúmero de acciones que debemos ir concretando, como son cuando los fieles contemplan y estudian la palabra, repasándola en su corazón, de tal manera que se debe profundizar en lo que es el conocimiento de la verdad revelada. Cuando se habla de repasándolas en el corazón, aquí tenemos que tomar en consideración al leer la palabra y meditar y orar, pedir al Espíritu Santo, pero también hacer silencio para que el Espíritu Santo interiorice en nosotros lo que Él quiere que nosotros conozcamos de la Escritura. También cuando los fieles comprenden internamente los misterios que viven. Muchas veces yo suelo usar la expresión de que no podemos ser católicos calientabancos.
porque muchas veces estamos rezando el rosario y ni siquiera entendemos lo que estamos meditando, lo que estamos recitando. Y es ahí cuando se nos pide comprender internamente qué es lo que yo estoy viviendo, porque eso es lo que yo estoy profesando. De tal manera que esta palabra divina pueda crecer. Dice que con una reiterada lectura, y también muchas veces hay que buscar ayuda, y eso lo digo por experiencia personal. Muchas veces uno se cansa de meditar un texto bíblico y no lo entiende. Entonces debe buscar ayuda para que otro también se lo explique a uno. Hay que ser a veces un poquito humilde para poder crecer en la inteligencia de la fe. Pero también cuando la proclaman los obispos con la sucesión apostólica, que han recibido un carisma pleno de la verdad. Todo esto lo podemos confrontar lo que es el documento de Verbum del Concilio Vaticano II. Continuamos. Quiero ir aquí haciendo unas aclaraciones y empezar diciendo que la Santa Tradición, voy a explicar qué es la Santa Tradición, que es aquella que hemos recibido por vía oral y que forma parte del depósito de la fe. Esta es una combinación de elementos, la Santa Tradición, y en estos elementos vamos a encontrar dos grupos, que son los inmutables y los modificables. Un elemento inmutable para nosotros es el ritual de la consagración. Eso no puede cambiar ni aquí ni en el mundo entero. Donde quiera que se pronuncien las palabras consacratorias van a ser siempre la misma. Y elementos que pueden ser modificables, por ejemplo, en una Eucaristía, la manera de presentar la ofrenda puede ser modificable y acorde a la cultura del lugar, siempre y cuando en ella no se introduzcan acciones paganas. ¿Qué contiene la Santa Tradición? La Santa Tradición de la Iglesia contiene los dogmas de fe, todo lo referente a la moral, todo lo referente a la liturgia, también las normas y disciplinas de la Iglesia, así como la acción pastoral que debe ejercerse. Esto es lo que contiene la Santa Tradición. Cuando hablamos de la Sagrada Escritura, luego la voy a retomar completo el párrafo. La Sagrada Escritura, recordemos que es la revelación de Dios, es la palabra viva y real, es donde Jesús mismo se plenifica. ¿Por qué la palabra de Dios es viva? Porque inicia en San Juan diciendo que el Verbo Jesús se hizo carne y habitó entre nosotros, y es Jesús mismo quien habla por medio de las Sagradas Escrituras. Más adelante veremos en el mismo Catecismo de la Iglesia que dice que toda escritura divina es un libro, y este libro es Cristo mismo, porque toda escritura divina habla de Cristo y toda escritura divina se cumple también en Cristo. De tal manera que la Biblia, la Sagrada Escritura, contiene la esperanza y también las promesas del amor de Dios y el consuelo para los tiempos de dificultad. Ahí podemos encontrar todo lo que nos toca vivir y lo que otros ya también han vivido, que nos sirve de reflexión. También es por donde podemos escuchar lo que Dios quiere decirnos. Y seguimos también después con lo que es el magisterio de la Iglesia. Llamamos magisterio de la Iglesia a la autoridad que tienen el Papa y los obispos para preservar por medio de la gracia lo que es la conservación, predicación e interpretación de la palabra de Dios. Ahora bien, Perdón, Clara, agrego en la palabra magisterio. Cuando tú dices magisterio, es la autoridad que tiene el Papa y los obispos. Hay un agregado que el catecismo pone, que es muy importante ponerlo ahí cuando dice y los obispos. Dice y los obispos en comunión con el Papa. Sí, perdón. Es decir, que inmediatamente un obispo rompe la comunión, ya no tiene esa autoridad. La autoridad es compartida con el Papa. Si se rompió, hasta ahí llegó la autoridad de ese obispo. Sí, muchas gracias por el aporte. Así mismo es, Jonathan. Entonces, este magisterio surge de la misericordia de Dios, quien
quien quería revelar la verdad de manera que se mantuviese íntegra. Es entonces cuando el Señor suscita en Pedro lo que es la iglesia, sobre Pedro y los apóstoles, dándoles el Espíritu Santo, quien es el experto en la verdad, para que fuera el Espíritu mismo quien ayudara a descubrir, interpretar, transmitir y mantener viva la verdad, sin intervenciones o suposiciones erróneas. Cabe destacar también que cuando se habla de la autoridad, es una autoridad para servir, para el servicio de la iglesia. De manera que la palabra de magisterio, de ahí podemos derivar que la iglesia tiene que ser maestra, porque la iglesia es maestra de todos los hombres y es también la encargada de que el pueblo de Dios no se desvíe, pueda mantenerse centrado, así como también al mismo tiempo encaminar al pueblo de Dios a permanecer en la verdad. De ahí entonces que el catecismo nos diga que la santa tradición, la sagrada escritura y el magisterio de la iglesia, según el plan prudente de Dios, están unidos y ligados. Ahí podemos agregar que no puede separarse, no puede existir uno sin el otro. De modo que ninguno puede subsistir sin los otros. Los tres, cada uno según su carácter, bajo la acción del mismo Espíritu Santo, contribuyen eficazmente a la salvación de las almas. En pocas palabras, la santa tradición son las enseñanzas que hemos recibido oral muchas veces de nuestro catequista, la Sagrada Escritura por donde nos encontramos con Dios, el magisterio de la iglesia por medio de la obediencia, entramos en la verdad de la fe. Muchas gracias. Muy bien, Sor. Excelente presentación. Agrego a la parte que te resalté del magisterio de la iglesia, la autoridad del Papa y los obispos. Lanzo una pregunta para ver a todos los participantes. ¿El Papa puede interpretar las Sagradas Escrituras y la tradición oral él solo o, o de manera obligatoria tiene que ser con todos los obispos? Vamos a ver, levantando la manita. Lanzo esa pregunta, ahora que Clara cerró ya con esa parte. Vamos a ver. Actívense, mis hijos, actívense. Nadie sabe nada, aquí estamos aprendiendo. Yo lo que quiero es que la clase sea dinámica para que aprendamos a corregir los errores entre nosotros. Así que dejen ese espíritu de yo me lo sé todo y creyendo que sí, que no. Francia, adelante. Bueno, con relación a esa pregunta, Jonathan, y mirando que nosotros somos una iglesia de orden y tenemos establecidos los concilios, con el Papa solo no se puede. Tiene que ser dentro de un concilio donde haya unidad. Muy bien, dice Francis que no. Mervin. Mervin Vargas. Concuerdo, buenas noches. Concuerdo con lo que decía el compañero, como dice la comunión, en común, unión, debe de ser. Muy bien, vamos a ver quién más, Luz Divina. Luz Divina, adelante. Darling Rodríguez, vamos a darle la oportunidad. Ok, ya tenemos a Luz Divina. Opino lo mismo, que tiene que ser en comunión con los obispos. No puede ser el Papa solo. Ok, vamos a darle a Areli Valio. Areli Valio, adelante. Estoy de acuerdo con mis hermanos, porque como dijo el hermano, es con común unión. Ok. Soy la María Linares. Soy la María. Habla duro y fuerte que no te escucho. Sí, estoy de acuerdo en que no puede ser. Ok, perfecto. Bueno, pues quiero que Solo sepa el que se Papa, acaban de quemar porque todos. Se hay acaban de varias quemar todito.
La iglesia enseña, si ustedes vieron, por ejemplo, lo que Sor Clara dijo, si ustedes vieron bien, en el numeral, vamos a ver, vamos a devolvernos hacia atrás. A ver, creo que Sor Clara, eh, ¿dónde está la parte? Déjame ver, ayúdame, que creo que vi. Está ahí en el catecismo. Esa parte le toca a Clara. Cuando tú hablabas del oficio de interpretar la escritura, Sor Clara, ayúdame a ubicarlo en el catecismo. Sor Clara. Perdón. Hablamos de la interpretación de la Del escritura. oficio de interpretar las escrituras. Yo quiero que tú leas ese pedazo nuevamente. Ok. Literal como está en el catecismo. De que la interpretación de las Sagradas Escrituras, Sí. eso lo estamos leyendo aquí en el agregado que hicimos, lo leímos 2 veces. Sí. Cuando hablamos del magisterio de la iglesia bajo la dirección del Espíritu Santo en el numeral 93, donde se habla del Espíritu de la verdad que es suscitada y que es sostenida bajo la dirección del magisterio de la iglesia. De otra fuente había agregado una profundización donde dice que el Papa y los obispos tienen, sobre todo el Papa, tiene lo que es la infabilidad, no puedo pronunciar esa palabra, infabilidad papal, Okay. para lo que es en muchos momentos la proclamación de dogmas por una fe que ya ha sido transmitida por medio de los santos y que ésta se transmite de una vez y para siempre. Ok, perfecto. Bueno, en este caso aquí, quizás Sor Clara no lo mencionó, porque realmente la primera persona que le tocaba, que era Ivonne Villeta, le tocaba esa parte. Quizás por eso ustedes no lo escucharon así literalmente, porque Sor siguió desarrollándolo a partir de los numerales, donde ya se está metiendo en la escritura y la tradición. Pero todos váyanse al catecismo en el numeral 85. ¿Quién lo tiene? El que tenga el catecismo en el numeral 85, ábralo y me levanta la manita para darle la oportunidad. Loreani. Ok. El oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, oral o escrita, ha sido encomendado solo al magisterio vivo de la Iglesia, el cual lo ejercita en nombre de Jesucristo, es decir, a los obispos en comunión con el sucesor de Pedro, el obispo de Roma. Perfecto. Ahí ustedes pueden ver que el oficio de interpretar las escrituras le ha sido confiado a los obispos. El Papa es un obispo, pero en este caso, los obispos pueden interpretarla en comunión con el Papa, queriendo indicar que si no están en comunión con el Papa, no es válido. ¿Por qué? Porque quien tiene el oficio principal de interpretarla es el obispo de Roma, el Papa. Por eso, en un concilio, por ejemplo, vi que Sor usó la imagen del concilio. Un concilio es donde se discuten muchos problemas de fe. Cuando ustedes oyen que se convoca un concilio, di que hay problemas, porque los concilios surgen en la iglesia por causa de problemas. Por eso el Vaticano II habían problemas que había que afrontarlo. Y de ahí el último concilio fue el Concilio Vaticano II y el primero que fue el Concilio de Jerusalén que lo convocó el apóstol Pedro. Han pasado muchos concilios, han pasado mucho en la historia de la iglesia. Los concilios no son muy frecuentes y cuando suele haberlo hay un problema. Pero hay algo que es una antesala a un concilio, que es lo que se llama un sínodo. En un sínodo más o menos es como no es un concilio de manera oficial, pero más o menos tiene como un ensayo donde hay problemas que se pueden solucionar con algunas reuniones sin tener que convocar pues un concilio, lo cual lo puede solo hacer el Papa. Si, por ejemplo, se reúne todo el concilio de la iglesia, se convoca un concilio universal, lo primero es que si el Papa no lo convoca, no es válido. Para que sea válido, tiene que ser convocado por el Papa. Si se va a tomar una decisión en el concilio,
los obispos todos pueden estar de acuerdo, pero quizá el Papa no está de acuerdo con algo. Entonces, el hecho del Papa no estar de acuerdo, aunque todos los obispos digan sí, no se va a aprobar porque el Papa es quien tiene la palabra final. Por eso, entre todos los obispos, el único que tiene el carisma de la infabilidad, el don, esa gracia de Dios, esa asistencia del Espíritu de Dios, es el Papa cuando habla como pastor de la iglesia, cuando define tema. No es que el Papa a las 24 horas del día, todo lo que diga es infalible. Recuerden cuando se sienta, por ejemplo, cuando determina un problema en el camino, por ejemplo, hay obispos que se han rebelado contra alguna doctrina, por ejemplo, con el dogma de la Santísima Trinidad, con el dogma de la presencia real de Jesús. Hubieron mucha gente, incluyendo obispos y sacerdotes, que se levantaron contra eso. Pero en ese momento el Papa cerró el tema y ya de ahí en adelante no se vuelve a discutir más sobre eso, porque ya se cerró. Por lo tanto, el Papa tiene la autoridad él. Es decir, si en el mundo entero ahora mismo se arma un problema y ninguno de los obispos se ponen de acuerdo, el último que tiene la palabra es el Papa. Por eso, el Papa solo puede hacer la interpretación porque él tiene la asistencia del carisma. Claro, no significa que él solo se va a sentar con una Biblia de frente. Yo estoy hablando de que tiene un equipo alrededor que le ayuda a eso, a investigar y a profundizar los temas y luego se proclama. Es decir, para que ustedes sepan, un obispo, si no está en comunión con el Papa, no puede ser. Por ejemplo, un obispo puede ser declarado hereje. ¿Y quién lo declara hereje? El Papa. El Papa sí lo puede declarar hereje porque el Papa es, como dicen, el supremo pastor, y el único que no puede ser declarado hereje es el Papa, porque quien declara hereje a cualquier persona en el mundo por una falta de fe a un dogma, a una doctrina, a una verdad revelada, es el Papa. Por lo tanto, todos los demás estamos sujetos a caer en el error porque no tenemos el carisma de la infabilidad, el cual asiste al vicario de Cristo, el Papa, que es un solo, no dos, aunque hayan dos papas vivos. Por ejemplo, cuando estaba Papa Benedicto XVI emérito y Francisco, quien tiene la autoridad para definir un dogma es el Papa reinante. En este caso, quien tiene la asistencia especial del Espíritu Santo para definir dogma, para decir por dónde es que tenemos que irnos, si se presenta cualquier cosa de inconveniencia, es el Papa Francisco. Así que quise hacer ese aclarando ahí para que sepan, el Papa solo, ahora mismo los obispos puede ser que no estén de acuerdo con algo doctrinal y el Papa puede cerrar el tema. Si hay algún tema en discusión teológico, el Papa es el arco, el que tiene la última palabra en el arco teológico para definir y cerrar un tema. Vamos a seguir con lo demás que tiene la presentación para que no se me pierda el hilo. Vamos a ver, en este momento vamos a tener a nuestro hermano Melvin. Melvin, que va a tener la intervención de este momento. Sor Clara, muchas gracias. Tu tema es muy, muy importante que lo profundicemos. Melvin, toma la palabra. Sí, por acá estamos. Buenas noches a todos los hermanos. Para continuar con parte formativa, nos corresponde abordar los numerales del 101 al 108, donde vamos a estar hablando un poquito sobre la Sagrada Escritura. Y bien, la primera parte en la que se compone, puede pasar la próxima, hermano. Cristo, palabra única de la Sagrada Escritura. Como pudimos ver en el tema del lunes pasado, en el Antiguo Testamento, Dios se valía de los profetas y demás para hacer llegar su palabra, para poder compartirla con el pueblo de Dios. Pero a partir del Nuevo Testamento, la palabra de Dios es expresada por el verbo encarnado.
Entonces, el numeral 101 menciona precisamente esto, que la palabra de Dios es expresada en lenguas humanas. ¿Qué quiere decir esto? Que se hace semejante al lenguaje humano para que el ser humano en su débil condición pueda entonces entenderla. Por esto el Hijo se hace humano, se hizo semejante a cada uno de los hombres. Y esto podemos ampliarlo más en Dei Verbum número 13. En el 102 menciona pues que a través de todas las palabras de la Sagrada Escritura, Dios hace énfasis en la palabra, que es el verbo único, a quien Él se la da a conocer en plenitud. El Señor, como verbo único, es la plenitud de la palabra. Y en Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 3, inicia diciendo que Dios ha hablado por medio de su Hijo. Y como mencionaba hace un rato, a partir del Nuevo Testamento, la revelación de la plenitud viene dada a partir de su único Hijo, el Verbo encarnado. En el 103 vemos que la Iglesia, como cuerpo de Cristo, ha venerado, tomar en cuenta la palabra veneración, que es ese respeto que se tiene, siempre a las divinas escrituras, como venera también el cuerpo del Señor. Y resalto esta parte, que la Iglesia ha venerado siempre las sagradas escrituras como venera también el cuerpo del Señor. Una está de mano de la otra. Y por último, en el 104, en la Sagrada Escritura, la Iglesia encuentra sin cesar su alimento y su fuerza, porque en ella no recibe solamente una palabra humana, sino lo que es realmente la palabra de Dios. Entonces, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, resalta que nosotros, por nuestra parte, no cesamos de dar gracias a Dios, porque cuanto recibieron la palabra que les predicamos, ustedes la aceptaron, no como palabra humana, sino como lo que es realmente palabra de Dios que actúa en ustedes lo que creen. Aquí el apóstol Pablo pues resalta lo bien que es el pueblo de Tesalónica. Los tesalonicenses recibieron y aceptaron la palabra humana, y por eso resalta que la aceptaron no como palabra humana porque la estaba transmitiendo precisamente una persona, sino como lo que realmente es palabra de Dios. Y en eso se circunscribe esta primera parte, que como menciona aquí, Cristo es la palabra única de la Sagrada Escritura. Próxima, hermano. La segunda parte entonces habla de la inspiración y verdad de la Sagrada Escritura. El numeral 105 resalta que Dios es el autor de la Sagrada Escritura, puesto que las verdades reveladas por Dios que se contienen y manifiestan en la Sagrada Escritura se consignaron por inspiración del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque fueron escritas por manos humanas, como mencionaba anteriormente, se realizaron por inspiración del Espíritu Santo. Y aquí resalta que la Madre Iglesia, según la fe de los apóstoles, reconoce que todos los libros, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, con todas sus partes, son sagrados y canónicos, o sea, que pertenecen al canon.
en cuanto que escritos por inspiración del Espíritu Santo, y vuelve y lo resalta aquí, por inspiración del Espíritu Santo, tienen a Dios como autor y como tales han sido confiados a la iglesia. Por eso nosotros tenemos como Iglesia Católica todos los libros que la iglesia, la Madre Iglesia, reconoce que todos son sagrados y canónicos. Por eso resalta que todas sus partes, porque son escritos por inspiración del Espíritu Santo y tienen a Dios como único autor, y por ende fueron confiados a la iglesia. En Dei Verbum 11, pues se puede ampliar un poquito más. El numeral 106. Dios ha inspirado a los autores humanos de los libros sagrados, vuelve y lo menciona aquí, que inspira a los humanos a escribir esos libros sagrados. Porque recordemos que Biblia, como su significado, que es un conjunto de libros, está compuesto por estos libros. Entonces, en la composición de los libros sagrados, Dios se valió de los hombres elegidos que usaban todas sus facultades y talentos. De este modo, obrando Dios en ellos y por ellos, utilizándolos como herramientas, como verdaderos autores, pusieron por escrito todo y solo lo que Dios quería. O sea que ahí no se puso ni un punto ni una coma de más. Todo lo que Dios quería fue lo que se escribió ahí por esa inspiración y acompañamiento del Espíritu Santo. En el 107, los libros inspirados enseñan la verdad. Y vemos en el libro de Juan, que está en nuestro escudo nacional, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Como todo lo que afirman los agiógrafos, que el hermano Jonathan mencionaba en la primera clase, que son estos autores inspirados, lo afirma el Espíritu Santo, se sigue que los libros sagrados enseñan sólidamente, fielmente y sin error. Y voy a repetir para hacer énfasis de nuevo en esta parte. Los libros sagrados enseñan sólidamente, fielmente y sin error la verdad que Dios hizo consignar en dichos libros para salvación nuestra. Toda la verdad y nada más que la verdad está contenida en esta palabra, porque esto fue hecho para salvación nuestra. Y por último, el numeral 108 menciona que la fe cristiana no es una religión del libro, no se basa solamente en el libro. El cristianismo es la religión de la palabra de Dios, que hay que saber diferenciar esa parte. No es el libro, es la palabra de Dios, no de un verbo escrito y mudo, sino del verbo encarnado y vivo. Esto lo menciona San Bernardo de Claravar en una de sus homilías. Para que las escrituras no queden en letra muerta, es preciso que Cristo, palabra eterna del Dios vivo por el Espíritu Santo, nos abra el espíritu de la inteligencia de las mismas. Y todo esto pues se recibe a través de esos dones y carismas que recibimos en la confirmación, el don de ciencia, el don de inteligencia, para que nosotros podamos entender y nos abramos al Espíritu Santo y podamos hacer viva esta palabra de Dios. Muchas gracias, hermano. Muy bien, Melvin, gracias. Un comentario general, la presentación estuvo muy clara. Cuando señalaba el tema de Dios como autor de las Sagradas Escrituras, la iglesia no busca enfatizar de que del cielo cayó una Biblia, ¡pam!, y alguien la paró. Cuando está hablando aquí de Dios como autor de la Sagrada Escritura, se está refiriendo a la inspiración que tuvieron los agiógrafos, como lo señalaba Melvin, que es aquella persona
que escribe inspirado, pero no era que Dios estaba diciéndole a Isaías, corre, escribe por ahí rapidito, muévete, que se me va a olvidar, anota por ahí Isaías tal, no, sino que esas personas, movidas por el Espíritu de Dios, escribían los acontecimientos que pasaban en el pueblo, que pasaban en el pueblo de Dios que peregrinaba en ese momento. Y por lo tanto, entonces esa palabra, ellos la ponían por escrito, pero ellos no sabían que era palabra de Dios lo que yo estaba escribiendo, yo no lo sabía. El pueblo a través del tiempo, recordando, releyendo esas palabras, entonces ahí fue despertándose esa conciencia de que es palabra de Dios y ven a Dios como autor porque es el que inspira a esto. Y algo que me gustó mucho, que Melvin lo señaló, realmente es que los libros sagrados enseñan sólidamente, fielmente y sin error la verdad que Dios hizo consignar en dichos libros para la salvación nuestra. En otra palabra, por ejemplo, hago un comentario sobre ese numeral 107 que leyó nuestro hermano Melvin, es la Biblia no es un libro científico, la Biblia no es un libro para dar respuesta a la ciencia. La Biblia es un libro teológico, es un libro a través del cual Dios nos habla. Por eso dice la iglesia, la religión, nosotros, la iglesia no es una religión del libro, sino la religión de la palabra de Dios. Porque nosotros no nos enfocamos en un libro porque ese libro no lo tiraron de arriba. Nosotros nos enfocamos en la palabra de Dios que está contenida ahí. Una vez alguien le preguntó, me preguntó a mí directamente, eh, que por qué la Biblia tiene tantos errores. Yo le digo, la Biblia no tiene errores, porque la Biblia habla de acuerdo a la ciencia del momento y habla de acuerdo al conocimiento del momento, número uno. Y número dos, la Biblia no fue un libro que se redactó para responder cuestiones científicas, no fue en un laboratorio, sino que fue de la experiencia del pueblo. Por ejemplo, y esa persona me usaba el texto bíblico que está en el libro de Josué, donde habla de que el pueblo de Israel estaba peleando y dice que el sol se paró hasta que el pueblo venció. Entonces esa persona científica me dijo, tú ves que la Biblia tiene error científico porque la Biblia dice que el sol se paró como si el sol fuera el que se moviera y la tierra es la que gira en torno al sol, que el sol está fijo. Entonces yo le digo, en ese sentido, la Biblia teológicamente ahí no se equivoca. Quizás científicamente tú podrás decir que hay un error, científicamente, pero no teológico, porque el autor sagrado no está comunicando un análisis científico, es decir, ahí no hay un astrólogo diciendo que el sol se paró y hubo un tema en el universo. Él está hablando ahí de que el favor de Dios se manifestó a través de esa comunidad por un tema de que el sol se paró, quizá hubo o la noche quizás que pelearon, hubo una extensión más larga de las horas del sol, como suele pasar, por ejemplo, hay momentos donde hay un eclipse solar y hay oscuridad durante un tiempo, y eso pudo haber pasado en aquel momento, entonces quizás la ciencia no tenía conocimiento de cómo eso sucedía. Entonces, por lo tanto, la Biblia no es un libro científico, sino que es un libro que nos intenta revelar la palabra eterna de Dios. Por lo tanto, si tú buscas respuesta científica, va a encontrar errores que en su momento no eran errores, era lo que se creía. Pero si vas buscando a Dios, te va a encontrar con la fe puesta en la palabra que Dios ha dado a través de los siglos en esa Biblia, en esa palabra, que son canónicos y sagrados, como lo enfatizó Melvin. Canónico es porque han sido reconocidos y han sido agregados al canon bíblico todos los libros y por lo tanto ya no se puede agregar uno más ni se puede quitar, porque ya el Papa Dámaso I en el año 382 cerró el canon de las Sagradas Escrituras y dijo, estos son los libros, y aunque aparezcan más por ahí que sean bonitos e inspirados, ya el canon está cerrado, ya no se puede volver a abrir porque ya el Papa definió cuáles son los libros que deben de guiarnos como pueblo de Dios en ese momento. Tenía que hacerlo porque ya los testigos oculares, los sucesores de los apóstoles,
Los padres de la iglesia ya habían muerto, entonces para evitar que se mezclaran esos libros y para no saber cuál era uno y cuál era el otro, el Papa entonces cerró el canon y dijo, bueno, estos libros tenemos la seguridad de que son inspirados porque los que estaban con Jesús, los que caminaron con los apóstoles, los padres de la iglesia, los primeros obispos, dieron testimonio de que así fue y por lo tanto se cerró el canon. Así que con esa parte, esos numerales que nuestro hermano Melvin ha comentado, damos por terminada su presentación. Los numerales 96 al 100 no se leyeron porque eso es un resumen dentro del catecismo. Esa parte la iglesia ahí resume la parte más importante, del numeral 96 al número 100, eso es un resumen que la iglesia propone. Vamos a tener en este momento a nuestro hermano Francis. Francis, si está disponible ya, para que Sí, por aquí estoy. demos inicio a tu participación. Ok, muy buenas noches, mis queridos hermanos. Bendiciones para cada uno de ustedes. En este momento les voy a tocar de manera resumida, como dice el hermano Jonathan, el tercero, que habla de el Espíritu Santo, intérprete de la Escritura. Esto está contenido desde el numeral 109 hasta el 114. En la Sagrada Escritura, Dios habla al hombre a la manera de los hombres. Por tanto, para interpretar bien la Escritura, es preciso estar atento a lo que los autores humanos quisieron verdaderamente afirmar y a lo que Dios quiso manifestarnos mediante sus palabras. En esta partecita voy a hacer un paréntesis. Mientras estaba estudiando esta parte, caí en la cuenta de que hay personas que no toman la palabra de Dios contenida en la Biblia tan en serio, desconocen la forma en la que debe de irse leyendo y saben que hay un calendario litúrgico donde día tras día tenemos las lecturas programadas para ese día y ellos abren su Biblia al azar. Entonces ya ahí si te cae una lectura donde tú no comprendas, por ejemplo, la que hemos estado leyendo estos días, donde dice que si tu ojo es para ti fuente de perdición, pues sácate el ojo. Imagínese usted que usted literalmente lo vea por ahí y no se vaya a esa parte que este numeral nos dice que lo habla en forma de hombres. Si tu ojo, como una manera de referirte a ti, a la parte de tu cuerpo, te hace pecar, entonces elimina ese pecado y no tan de manera literal, sacate un ojo y ya con eso tú vas a ser salvo, sino que veamos ese ojo de perdición como el pecado. Entonces debemos de arrancar de nuestros corazones ese pecado y que entonces podamos entrar al reino de los cielos, faltándonos un ojo, pero entramos al reino de los cielos y no nos quedamos aquí con nuestros dos ojos. Para descubrir la intención de los autores sagrados, es preciso tener en cuenta las condiciones de su tiempo y de su cultura, los géneros literarios usados en aquella época, las maneras de sentir, de hablar y de narrar en aquel tiempo. Pues la verdad se presenta y se enuncia de un modo diverso en obras de diversa índole histórica, en libros proféticos, poéticos o en otros géneros literarios. Pero dado que la Sagrada Escritura es inspirada, hay otro principio de la recta interpretación, no menos importante que el precedente, y sin el cual la Escritura sería letra muerta. La Escritura se ha de leer e interpretar con el mismo espíritu con que fue escrita. El Concilio Vaticano II señala 3 criterios para una interpretación de la Escritura conforme al espíritu que la inspiró. Número 1. Prestar una gran atención al contenido y a la unidad de toda la Escritura. En efecto, por muy diferentes que sean los libros que la componen, la Escritura es una en razón de la unidad del designio de Dios, del que Cristo Jesús es el centro y el corazón abierto desde su Pascua. Esto lo podemos encontrar de una manera más clara reflejado en Lucas capítulo 24, versos del 25 al 27. Me voy a permitir leer el numeral número 25
Cuando Jesús dice, entonces Él les dijo, qué poco entienden ustedes y qué lentos son sus corazones para creer todo lo que anunciaron los profetas. Como bien nos aclaraba ahorita el hermano Jonathan, cuando habla de que qué fácil es para nosotros caer en una herejía cuando, por ejemplo, no estemos de acuerdo con algún enunciado, porque, qué sé yo, quizás estamos contaminados un poquito, inmersos en la ciencia y no nos hemos abierto a esa espiritualidad plena. Nosotros, por ejemplo, vemos personas que se saben muchísimas canciones, hasta la cronología de ese artista, en honor a que ese cantante hizo tal canción, pero pregúntele sobre el evangelista San Lucas, pregúntele cuál es el primer evangelista que figura en la Biblia, por qué aparece ese evangelista en la Biblia. Entonces son de esas pequeñas cositas que nos las van poniendo, nos las han habituado para nosotros, pero mucha gente mira hacia otro lado. Igual, déjame ver, el número 44, me gustó en Lucas igual, 24, pero en esta ocasión versos del 44 al 46. El número 46 precisamente dice, les dijo, todo esto estaba escrito, los padecimientos del Mesías y su resurrección de entre los muertos al tercer día. Incluso aquí en esta partecita, Jesús está haciéndole esta reprimenda a sus discípulos de la dureza de sus corazones. Cuando él dice, oye, ya todo esto estaba escrito desde el Antiguo Testamento, cómo se hablaba sobre él, lo que tenía que padecer. Entonces, para que vayan viendo cómo se va correlacionando todo, cuando te dice que es una lectura, ¿verdad? Interpretada por hombres en el lenguaje de los hombres. Mientras estaba estudiando esta asignación, pude ver que es tanto la misericordia que Dios tiene por los hombres, por nosotros, que se desviste, por así decirlo, de la divinidad y nos regala a su Hijo Jesús y lo convierte en hombre para que esté con nosotros y que hable el mismo lenguaje que los hombres. Si nosotros queremos una manifestación más clara que esta, pues tendríamos que revisarnos. Nosotros vemos entonces cómo Dios se despoja de su Hijo y lo manda a la tierra, que conviva con cada uno de nosotros y que nosotros entonces nos relacionemos con el Señor Jesucristo. Estuve recordando tantos evangelios que hablan sobre estas comparaciones, donde nosotros tenemos que ir adecuando a nuestro tiempo y saber que, por ejemplo, lecturas como la que nos dice que más fácil entra un camello por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos. Pero en aquel tiempo, hablar de aguja no era de una aguja de coser, a lo que se estaba refiriendo, sino a un tipo de puerta que estaba hecha para camellos y para personas. Entonces, si esta no estaba abierta, ¿verdad? Con el tamaño que tiene, no podía. Entonces, tenemos que ir relacionando y que no nos encontremos las cosas tan grandes y traer todo esto a nuestro tiempo. La otra parte, por el corazón de Cristo se comprende la Sagrada Escritura, la cual hace conocer el corazón de Cristo. Este corazón estaba cerrado antes de la pasión porque la Escritura era oscura, pero la Escritura fue abierta después de la pasión, porque los que en adelante tienen inteligencia de ella consideran y disciernen de qué manera deben ser interpretadas las profecías. Esto lo dijo Santo Tomás de Aquino. El número 2 nos manda a leer la Escritura en la tradición viva de toda la iglesia. Según un adagio de los padres, esto está
en latín, voy a hacer la traducción. La Sagrada Escritura está más en el corazón de la iglesia que en la materialidad de los libros escritos. En efecto, la iglesia encierra en su tradición la memoria viva de la palabra de Dios y el Espíritu Santo le da la interpretación espiritual de la Escritura. Yo aquí quiero invitar a cada uno de los hermanos a que podamos leer, que como bien comentaban ahorita, hacer nuestra lectura, ¿verdad? En lugares apropiados, en silencio, y que podamos meditar. Como bien comentaba alguien ahorita sobre dejarnos guiar por otras personas, quizá cuando no entendamos. Señores, yo he participado como coordinador en las diferentes comunidades para catequizar adultos y me llenó mucho de sorpresa que personas que no saben leer, personas iletradas, cuando se les proclamaba algún evangelio, alguna lectura del Antiguo Testamento, alguna de las lecturas de las cartas, esas personas interpretaban, gracias al Espíritu Santo, unas reflexiones maravillosas. Entonces nosotros debemos igual buscar ayuda, que nosotros podamos entender cada vez más. Recuerdo esa lectura del eunuco cuando va en su carreta, que va leyendo, y el mandato que Dios hizo para que lo acompañase en el viaje, para que se acercara, para que hablara. Y la sorpresa que el eunuco, cuando le preguntan que si entiende lo que está leyendo, le dice que no, que cómo lo puede entender si nadie se lo ha explicado. Entonces muchos de nosotros tenemos miedo a hablar, muchos de nosotros tenemos miedo a que nos vean. ¿Cuántas maneras hay de que nosotros podamos colaborar con nuestras parroquias? Que nosotros los dones que el Señor nos ha puesto, que debemos ir poniéndolos a producir. Son talentos que el Señor nos ha dado. Mira cómo esa otra palabra nos va relacionando algo que no tenía pendiente. ¿Qué tú estás haciendo con los talentos que el Señor Jesucristo ha puesto para ti, para su reino? ¿Qué tú estás haciendo con ese talento? Si tú sabes que tú tienes una vocación de servicio y mira lo fácil que a través de su palabra el Señor lo pone, el Señor lo va transmitiendo. Y algo interesantísimo, que el Señor, y así nosotros lo tenemos como un dogma, nosotros es una de las lecturas creo que más conocidas, cuando nos habla sobre eso, de qué nosotros hacemos con esos talentos. Entonces es una invitación clara de que nosotros tenemos que seguir sirviendo al Señor Jesucristo. Déjame ver dónde iba. Bueno, en el numeral número 3, estar atento a la analogía de la fe. Por analogía de la fe, entendemos la cohesión de las verdades de la fe entre sí y en el proyecto total de la revelación. Si el hermano Jonathan tiene algún comentario sobre esta parte, igual quiero cerrar con la siguiente frase. Que los textos, ¿verdad?, sean comprendidos en todo su contexto para que no se usen como un pretexto. Con eso cierro mi participación. Si usted, hermano Jonathan, tiene algún comentario, pues hasta aquí mi parte. Muchas gracias y bendecida noche. Amén, amén, amén. Excelente trance, excelente trabajo, excelente presentación, comentarios sobre esa parte que te tocó desarrollar esta noche. De verdad que es muy, muy, muy importante y sobre todo nosotros como cristianos que sepamos que tenemos que tener en conocimiento todo eso. Deme un segundito para hacer el comentario. Me estoy reubicando porque me trasladé para poder escuchar tranquilo y que no se me fuera. Jonathan, permiso, se está escuchando muy bajito. No sé si a mí o los demás, no sé. No sé si los demás escuchan. ¿Hay problema al escuchar, hermanos? ¿Se escucha bien? Sí, Ok. se te escucha bien. Lo que
Yo lo escucho bien. ¿Cómo dice Francis lo que hubo qué? Que al principio, como la hermana dice, era que se te escuchaba un poquitito bajito, lo Ah, único, sí, porque me, pero el sonido bien. me estaba ubicando, por eso quizá hubo la interrupción. Es bueno, como acabamos de ver, nuestro hermano Francis desarrolló los numerales del 109 al 114, que es la parte que comprende del Espíritu Santo como intérprete de las Sagradas Escrituras. El Espíritu Santo es el, como dicen, el hermeneuta, intérprete de la Sagrada Escritura y tenemos que saber que la iglesia hoy puede contar con que tiene una sana interpretación porque la iglesia tiene el Espíritu Santo. La iglesia católica en el año 33, después que Cristo se fue a los cielos, el Pentecostés, cuando se derramó, pues la iglesia recibió esa gracia que Jesús había dicho a sus discípulos cuando le dijo a los apóstoles, vayan al mundo entero y proclamen el evangelio y enséñenles a guardar todo lo que yo les he mandado. Entonces, ahí en esa parte pudimos ver cómo Francis enfatizaba en esa primera parte del Espíritu Santo y cómo Dios habla al hombre a la manera de los hombres. Es decir, Dios al hablarnos a nosotros utiliza el lenguaje de nosotros. Por eso utiliza los conocimientos del momento. Hay que tener mucho cuidado porque la gente hoy malinterpreta la escritura creyendo como que la Biblia fue un libro que se escribió, por ejemplo, a los que somos de República Dominicana, que están conectados aquí, usted no puede interpretar la Biblia como que como que la Biblia se escribió aquí porque Dios utilizó el lenguaje del escritor, del contexto donde se estaba moviendo y por eso hay que tener mucha cuenta. Ustedes van a aprender mucho a partir de los numerales, profundicen eso. Por eso, al interpretar la Biblia, hay que tener tres cosas, anótenlo por ahí, porque quizás no lo vean así en el catecismo, pero prácticamente eso es lo que nos quiere enseñar. La escritura, tenemos que tener tres cosas para poder interpretar. Lo primero es el texto, es decir, lo que vamos a interpretar. Lo primero que usted tiene que tener es el texto. Y lo segundo que debe de considerar es el contexto, es decir, dónde se escribió, qué estaba pasando en el lugar donde se escribió y todo, es decir, dónde se encontraba el autor, estaba preso, estaba en el exilio, estaba en Jerusalén, estaba en Babilonia, estaba en algún lugar del mundo. Hay que investigarlo, hay que hacer exégesis bíblica. Y ese es el contexto, es decir, dónde se desarrolló. Fue bajo presión, por ejemplo, como el apóstol Pablo, que alguna de sus cartas la escribió desde la cárcel. Entonces, había lenguaje y había una forma de hablar que él usaba desde ahí para comunicarse con los hermanos. Entonces, hay que tener mucho cuidado el por qué lo escribía, qué lo movía a escribir esa palabra y a quién se la dirigía y en qué momento se la dirigía. También, por último, el pretexto es la intención que tenía el autor, es decir, qué lo movía. Nosotros no podemos apartarnos de la intención. Por eso hay mucha gente que le da mala interpretación a la Biblia. Por ejemplo, hay textos bíblicos que dicen, más fácil pasa el camello por el ojo de una aguja que un rico entrar en el reino. Ahí hay una mala interpretación. Literal, si creemos que se refiere al ojo de aguja de coser, pero es que en Israel, en el tiempo de donde se escribió ese texto bíblico, en el tiempo de Jesús, el ojo de aguja era una puerta precisamente que se hacía para que los camellos no se salieran. Y por lo tanto, Jesús dice, más fácil pasa el camello por el ojo de una aguja que un rico en el reino de Dios. Es decir, no podemos malinterpretar y quitarle el sentido de lo que Jesús dijo. Jesús estaba dando una enseñanza, pero hay mucha gente que se imagina que es el ojo de una aguja, pero imagínese usted, ¿y dónde va un camello a entrar por el ojo de una aguja? Literal de coser. Ahora, se refiere a una puerta. Por ejemplo, también otra comparación que yo siempre utilizo cuando explico esta parte, que me han funcionado mucho en los talleres y que aterrizan de una vez. Por ejemplo, en la Biblia, la palabra, la sandalia tiene un significado. En el tiempo de Jesús, quizá para nosotros hoy, en la actualidad, nosotros no tenemos una gran importancia, aunque sí la tenemos, pero no como un judío. Los judíos le daban una importancia excesivamente
Óyeme, era hasta social, era algo que evidentemente una persona tú la veías en la calle y ya sabía cuál era su estatus dependiendo si usaba o no sandalia. Por ejemplo, la sandalia indicaba autoridad. La sandalia indicaba autoridad. Indicaba que la persona es hijo. Indica que la persona es hijo del dueño de la casa. Solo los hijos de la casa usaban sandalia. Solo las personas importantes usaban sandalia. Los esclavos se caracterizaban porque no usaban sandalia. En el tiempo de Jesús y todavía mucho más atrás. Es decir, eso tiene mucho tiempo remontado. De tal manera que en el episodio donde Moisés sube al monte Sinaí, a la presencia de Dios, lo primero que Dios le dice es: quita la sandalia de los pies porque el lugar que tú pisas es santo. ¿Qué interpretación pudiéramos hacer ahí? Por ejemplo, usted dirá ahí, ¿qué le quiso dejar dicho Dios a Moisés con ese quítate la sandalia de los pies? Vamos a ver quién me lo puede decir. No sé si Francis lo quiere hacer o alguno de los participantes. Vamos a ver, ¿qué quiso decirle Dios a Moisés? Francis, adelante. Bueno, yo interpreto así rápidamente que igual, aunque la sandalia sea algo importante, pero no es parte de tu cuerpo. Tú vas llevando algo que no es tuyo, quizás arrastrando suciedad hacia ese lugar. Entonces, cuando Él te dice, quítate la sandalia de los pies porque esto es un lugar santo, también lo interpreto como una persona, o sea, como Dios quiere que tú vengas completamente, que tú vengas de una manera pura hacia mí, no con nada de fuera, no con nada que no sea de tu cuerpo. Perfecto, muy bien. Vamos a ver, Ángela Padilla. Sí, buenas noches, bendiciones. Yo Ah, interpreto eso de que, de que te quitaran la sandalia, es como que no se apegue a nada material, como que sea, como que baje, como que sea humilde, sin altivez, como la riqueza, como para de ahí afuera, es más o menos lo que nos hicieron. No tengo la palabra exacta, pero es como que baje, es lo que yo entiendo, como quítate todo lo que del mundo, todo lo del mundo, todo lo que es la jerarquía en este caso y eso. ok, Es lo que perfecto, perfecto. Vamos a ver qué dice Loreani. Yo partiendo desde su explicación, diría que en ese momento Dios lo que quería era que él se quitara el estatus. O sea, es como una invitación a dejar a quizás aquello del mundo y ser tú mismo ante su presencia. Esa es como la interpretación que yo le doy, que él dejara todo eso atrás y simplemente se entregara al momento y a la divinidad de Dios. Muy bien. Sol Clara, ¿quiere decir algo? Coincido con la última participante. Pienso que Dios invita a despojarse de todo, de la autoridad, de todo rango, pero también de toda mentalidad. Perfecto. Bueno, todos ustedes dieron una opinión muy buena. Las dos últimas, Lorian y Sol Clara, pues se acercaron un poco más a lo que literalmente se puede interpretar en el texto. Recuerden que la sandalia significa importancia, importancia. Es decir, la persona poderosa usaba sandalia, la persona importante usaba sandalia, la persona que no era importante no la usaba. Entonces, cuando Moisés sube a la presencia de Dios, prácticamente Dios le está diciendo lo que dijo Loriani: baja el estatus, que aquí el grande soy yo. Es decir, quítate la sandalia de los pies. Y si nos trasladamos a otro texto bíblico, por ejemplo, cuando Jesús viene bajando, Juan Bautista dice: detrás de mí viene uno que yo no soy digno de desatarle la correa de su sandalia. Es decir, era tan grande el sentido de la sandalia que San Juan Bautista dice: yo no soy digno de desatar la correa de su sandalia. Pero era tan importante que Jesús usa una parábola donde habla del hijo pródigo, que cuando vuelve a la casa de su padre, el hijo pródigo, lo primero que el padre le dice es: póngale en un vestido nuevo, póngale en anillo y póngale en una sandalia. Es decir, la grandeza, es decir, la dignidad, el poder, la autoridad. Pero el hijo pródigo le dijo: trátame como un cualquiera. Es decir, no me ponga nada de eso, porque el hijo sabía que el padre le iba a colocar todo eso. Tenía el conocimiento de que su papá, tan pronto, de que su padre, pues ese era el signo de que lo recibía. Por eso él fue con esa disposición de trátame como uno de tus criados. De la sandalia, literalmente,
habla de grandeza. Y por lo tanto, entrar en la presencia de Dios con sandalias en el tiempo de Jesús, en ese tiempo, era algo muy importante. Incluso Jesús, cuando entró a la casa del fariseo, se me ve el nombre, de así mismo, del fariseo que entró ahí, que estaban sentados a la mesa comiendo, dice que entró la mujer prostituta, Levi, exacto. Entonces, ahí Jesús entra en esa casa y es cuando la prostituta viene y le lava los pies con su lágrima y lo seca con su cabello y le unge los pies con perfume. Eso era un signo. Lo primero de que una persona importante cuando llegaba a tu casa era que el esclavo le quitaba la sandalia, le lavaba los pies y se los secaba y lo ungía cuando la persona era importante. Entonces le ungía la cabeza, no literalmente los pies. Entonces, cuando entra la prostituta, todo el mundo comienza a criticar y a murmurar. Y dice, pero si este supiera quién es que le está tocando, no se dejaría tocar si este fuera un profeta de verdad. Entonces Jesús le reclama a ellos y le dice, cuando yo entré a tu casa, tú no pusiste agua para mis pies. Es decir, prácticamente le dieron una bienvenida a Jesús sin cortesía. Es decir, Jesús se sintió que no era bienvenido. ¿Por qué? Porque no se le dio el trato que se le daba a una persona. Por ejemplo, en la cultura judía eso es lo que significa. En República Dominicana, vamos a ver las mujeres dominicanas que están aquí. Vamos a ver que siento alguna gente que están flojos, los que no han hablado. Vamos a ver qué representa la sandalia en los pies de una persona que llegue a tu casa. Vamos a ver, las mujeres dominicanas. Aquí tenemos a Zoila María, que ya levantó la mano. Zoila, ¿Qué significa la sandalia? para usted, una persona que yo llego a la casa tuya ahora mismo y me voy a quitar los zapatos en la puerta de tu casa, ¿qué tú haces? No tiene por qué quitarte los zapatos. ¿Por No, qué? entra, porque además tú eres mi visita y yo tengo que darte una buena acogida. Yo no lo Ok. permito porque hay personas que sí lo hacen. Dice que no, que se ensucia el piso. Digo, no, pero venga acá, el piso se puede limpiar. Y tú lo que puedes hacer es enfermarte, porque puede, qué sé yo, entrarte frío. No lo permito, la verdad. Ok, eso soy yo. Pero ¿y si es Flerisol que entra, tú acabando de suapear la casa y entra con la chancleta llena de lodo? Tú le dices, entra, mija, dale para Ay, allá. no, dé la vuelta, que yo acabo de limpiar. Vamos a ver, Ludivina, ¿qué usted haría en este caso, Ludivina? Llega Melvin con los tenis llenos de tierra, con todos estos días de lluvia, está acabando de echarle agua a ese piso y limpiarlo, y le ensucia el piso. Bueno, yo si es uno de la casa, yo digo, mira, yo acabo de trapear ahora mismo, pero si a uno de afuera le voy a decir, no, entre, aunque después que se vaya yo limpie. Sí, pero bueno, sí, con la visita, pero si es Melvin que entra con esos pies, mire. No, le voy a decir que yo termine de trapear ahora mismo, se lo voy a decir. Sí, mire, yo prefiero, como dicen, que a mí me den 2 palos y no el pleito que me arma mi mamá cuando ella acaba de suapear y yo me meto con los zapatos sucios en mi casa. Mi mamá pelea y le entrega, como dicen, me entrega, como dicen a los centuriones romanos para que me crucifique. Vamos a ver Fermina, la hermana Fermina Domínguez. Bueno, hermano, aquí en Dominicana le diríamos, no, límpiese los pies y entre, pero límpiese los pies ahí. Siempre uno tiene como una alfombrita o algo en términos dominicanos, como un buen dominicano. No di que entre así porque es como usted está diciendo. Si es alguien de uno que viene con la bota llena de lodo, no lo vamos a dejar entrar. Es en términos buen dominicano. No, mire, límpiese los pies ahí, hermano, y entre. Pero eso depende, porque si soy yo que llego, hay lugares que yo he llegado con los zapatos llenos de tierra y me ha dicho, entra así, que eso se limpia, hermano, dele para acá, venga. Pero hay lugares donde yo no puedo entrar así, porque se arma la de San Quintín. Exacto, porque si son lo nuestro, hermano, como le digo, si son lo nuestro, que vienen, no, limpia, tú échate agua o algo, pero si es una visita, uno le puede decir ay, no puede entrar, no se lo quite, mire, ahí hay una alfombra, entre. Exacto.
Entonces ahí ya ustedes pueden ver, por ejemplo, ya le di la participación a algunos. Francis, ¿tú quieres decir algo? Sí, que con todo y que sea dominicano y la cortesía y todo eso, es como tú decías, Jonathan, depende qué visita sea la que llegue, qué visita sea la que llegue. Sí, porque Porque no importa si es si la es mamá. alguien que no, y que tú sepas que no es mucho lo que te conlleva la visita, lo que te lleva a la visita. Dime de ahí, fulano, que estoy trapeando. Dime de ahí para que ni entre. Sí, es verdad, hay lugares que sí, hay lugares que a mí me dicen, no entre, siéntate ahí un rato en lo que se seque el piso, pero hay lugares que yo entro y normal, y es una ofensa. Es decir, en conclusión, para la mujer dominicana, digo la mujer dominicana porque mayormente la mujer es la que caracteriza el hogar, es decir, uno siempre desde que llega encuentra mayormente una mujer, una señora, una joven o alguien en la casa, porque el hombre por lo regular en sentido dominicano, el 70% siempre está trabajando, aunque sea conchando o bregando en una oficina o no sé dónde, pero la mujer siempre está en la casa y es la que siempre está como en el área de los quehaceres domésticos. Y por lo tanto, en general, la mujer, cuando es una visita importante, usted si viene el presidente o un diputado, un senador a su casa, usted no le va a decir quítese los zapatos para entrar a su casa. No, hombre, no entre. ¿Por qué? Porque eso va a depender de quién es el que va a entrar. Entonces, así mismo en la Biblia hay que interpretar. Porque yo quise meterme así en lleno para que ustedes vean que en el sentido dominicano, la mujer depende de quién entraba a la casa, depende de quién llegue, es que le da entrada a la casa. En el tiempo de Jesús, la persona importante, cuando usted visitaba a alguien en la casa de un amigo o una amiga, usted distinguía quién era el esclavo y quién era el dueño o hijo del dueño o alguien de la casa importante. Usted lo distinguía porque tenía sandalia puesta. Entonces la sandalia era el que denominaba la importancia. Entonces, por eso cuando Moisés sube a la presencia de Dios, Dios le dice, quítate la sandalia porque el lugar que tú pisas es un lugar santo. Es decir, aquí el grande soy yo. Tú y yo no somos iguales. Yo soy tu Dios y tú eres la criatura. Tú eres una criatura. Es decir, como dijo Loriani y como lo secundó Sor Clara. Es decir, ahí hay un nivel de importancia y Dios está mandando un mensaje con eso. No somos iguales. Es decir, no somos iguales. Hay algo que quiero resaltar también es, dentro de lo que Francis meditaba en su trabajo, en su exposición, es que nosotros tenemos que tener bien claro de descubrir la intención de los autores sagrados y notar en cuenta lo que algo también que que tocó, los géneros literarios. La Biblia tiene géneros literarios. Es decir, en la Biblia no todo es como se dice ahí. Hay que distinguir cuando es un género, por ejemplo, eh, un género literario es prácticamente como, se puede hablar también como de, literalmente como de un cuento, cuando se habla de la parábola. Por ejemplo, la parábola es un cuento que Jesús le hace a su discípulo, el cual puede ser basado en un hecho real o en una historia con un fin de enseñanza, instructivo. Es decir, las parábolas no necesariamente tiene que ser que haya un acontecimiento real. Es decir, yo puedo usar un ejemplo. En la prédica yo uso un ejemplo para comparar algo y así sucesivamente. Entonces, en la Biblia hay diferentes géneros. Están los géneros poéticos, que ahí entra, por ejemplo, los salmos, cantar de los cantares. Poético porque cantan, es como cantar al amor, no literalmente lo que dice ahí pasó. Hay que distinguir que eso eran formas de canto, formas de alabar al Señor que se hacían. Por ejemplo, están los géneros históricos. En esto sí hay que tener cuenta. Por ejemplo, el género histórico es aquello que están basados en acontecimientos reales. Es decir, hay que distinguir un género histórico, un género apocalíptico, que en este caso es algo que habla de revelación, de cosas que van a suceder y cosas que quizás ya sucedieron.
Entonces hay que distinguirlo. Por ejemplo, los evangelios son géneros hay diferentes tipos de género dentro del evangelio. Ahora, en sí, en general, los evangelios son históricos porque sucedieron o se dijeron. Ahora, dentro de todo lo que componen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, presentado en esas 4 formas, como la tenemos, Mateo, Lucas, Marcos y Juan, es decir, el evangelio es un solo, lo único es que tenemos 4 versiones de ese mismo evangelio expresado en su propia palabra. Ahí podemos verlo literalmente. Cada evangelista escribió de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a su conocimiento y de acuerdo también con si tuvo directamente con Cristo o fue a través de las personas que vieron a Cristo. Por ejemplo, San Lucas era médico. San Lucas conoció a Jesús a través del apóstol Pablo. San Lucas no conoció a Jesús literalmente como lo conocieron los demás apóstoles. ¿Cómo Lucas escribe el evangelio? Bueno, porque él al inicio de su presentación de la versión del evangelio, utiliza un prólogo, una introducción, donde él dice que ese libro él lo escribió yendo donde las personas que de manera directa o fueron testigos oculares de lo que Jesús hizo, dijo e hizo entre nosotros. Y por lo tanto, Lucas nos deja ver que él escribió lo que le dijeron los testigos. Pero vemos un Juan que tiene una forma también de escribir. Juan tiene como una forma más espiritual de escribir, es decir, Juan tenía más como un crecimiento espiritual y eso se debe a la cercanía que tenía con Jesús y ese colegio juánico, esa escuela juánica que compone, porque no era él solo, había un grupo detrás de él, entonces tiene una forma de escribir. Entonces la Biblia hay que tener mucho cuidado porque no todo es como lo dice ahí. Hay cosas en la Biblia que usted no las puede interpretar al pie de la letra. Y hay cosas que sí son al pie de la letra. Por ejemplo, la institución de la Eucaristía, es literal, Jesucristo dio la orden y dijo que así era que había que hacerlo. Pero, por ejemplo, cuando dice, si tu ojo te hace caer, sácatelo. Si tu mano te hace pecar, córtatela. Si tu pie te hace caer, tropezar, córtatelo. En ese momento Jesús no estaba hablando de algo literal. Entonces ahí hay algo que es, se pudiera decir metafórico, puede decir, o trascendente, algo espiritual. Está diciendo aquí, si tus ojos te hacen caer, deja de estar averiguando y metiéndote en los lugares donde tú caes por la vista. Si tú sabes que tú eres débil con la pornografía, no te pongas a estar viendo cosas y a estar buscando páginas. Salte de ahí, vete. Es decir, lo que te haga pecar, elimínalo. Salte de ahí, quítate de ahí. Entonces, para interpretar la Sagrada Escritura, haciendo un comentario general, que esta es una de las partes también muy importantes del catecismo, es que hay que tener cuidado. Hay cosas en la Biblia que son género literario. Por ejemplo, Adán y Eva Adán y Eva, esto que voy a decir va a crear mucha polémica y va a crear mucha incertidumbre entre ustedes, pero precisamente la voy a lanzar para que ustedes se metan en lleno y lean ese catecismo y exploten ese catecismo y busquen la página que refiere ahí, como dijo Melvin Vargas ahorita, que dijo en Dei Verbum 11 y 10, ahí se profundizan esos textos, métanse, profundicen, no se queden en la orillita, toda esa referencia bíblica, léanla. No me vengan a leer a mí el catecismo porque yo lo tengo aquí y lo estudié completo. Es decir, yo me sé lo que está ahí y nada más tengo que abrir y sé lo que voy a buscar. Ahora, ustedes tienen que fajarse para que ustedes puedan entender esto. Por ejemplo, le iba a decir Adán y Eva. Adán y Eva como persona, pudiéramos decir que eran géneros literarios. Eran como una especie de cuento. No literalmente estoy diciendo que con esto que Dios no creó al hombre y a la mujer. Dios sí lo creó. Ahora, ¿por qué se usa la imagen de Adán y Eva? Porque el autor tiene la intención de comunicar que Dios fue quien hizo al hombre. Pero no quiere decir que Adán y Eva fueron los únicos que estaban en el momento de la creación. No, Dios creó más personas. Dios hizo más parejas, no creó una sola. Ahora, el autor sagrado del Génesis tiene la intención de comunicar que Dios hizo al hombre y a la mujer. Dios hizo al hombre y a la mujer. Eso es la intención del autor, ese es el pretexto del texto que estamos analizando. Ahora,
¿cómo yo me doy cuenta que había más pareja? Cuando Dios le dice a Caín, cuando Caín mata a Abel, Dios le pone un sello y lo destierra y dice que él se fue a otra tierra y Dios le puso un sello para que nadie le haga daño. Y cuando ahí dice para que nadie le haga daño, significa que en ese momento habían otras personas en otra parte del mundo. Es decir, hay que tener mucho cuidado para no caer en una mala interpretación de la Biblia. De la Biblia, por eso tenemos que interpretarlo de la mano de la iglesia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, y un último ejemplo que le pongo es, hay gente que se matan con otros porque dicen que Dios hizo el mundo en 6 días y el séptimo día descansó. Y Dios, número uno, Dios no se cansa, porque si se cansa, no es Dios. Porque estamos hablando de que Dios es perfectamente poderoso. O sea, alguien eternamente y todopoderoso no se puede cansar. Aquí está usando un lenguaje humano. Número uno, porque hay un pretexto. Cuando digo la palabra pretexto, estoy diciendo que hay una intención del autor. Número uno, el autor quiere que el pueblo de Israel, que cada 6 días se reunía en el templo, el día séptimo, se reunía para reverenciar a Dios, había que descansar. Entonces, como único el pueblo obedece que hay que descansar, es que Dios descansa ese día. Pero realmente aquí lo que se está buscando enseñar no es que Dios se cansa o no. Aquí lo que estamos diciendo es que hay que sacar un día para ir al templo. Pero Dios no hizo el mundo en 6 días. No se vayan a lo cronológico. Ahora el autor le está dando una intención a su texto. Porque, número uno, está hablando de 6 días. Número dos, el autor se encuentra en Babilonia. Y yo me doy cuenta que está en Babilonia por el tipo de elemento que él está usando. Por ejemplo, está usando el sol, que Dios hizo las estrellas, el mar, la luna, etcétera, etcétera. Y yo me doy cuenta porque los babilonios adoraban el sol, adoraban la luna, adoraban las estrellas, el mar y toda esa cosa. Por eso de ahí vienen los grandes astrólogos de Babilonia, de tal manera que los babilonios tenían días para reverenciar los planetas. En el caso del lunes, ya lo había dicho en otro taller, lunes reverenciaban la luna, martes reverenciaban el planeta Marte, lo adoraban, el miércoles a Mercurio, el jueves a Júpiter, el viernes a Venus, el sábado a Saturno y el sol el domingo. Entonces, eran idólatras, los babilonios eran idólatras, número uno. Y número dos, los babilonios descansaban, hacían sus actividades cada 15 días, de ahí viene la quincena de los babilonios. Entonces, los israelitas no estaban acostumbrados a ir a adorar a Dios quincenal, sino semanal. Entonces, cuando aquí dice que Dios hizo el mundo en 6 días, el autor sagrado lo que le está diciendo al pueblo de Israel es, cuídate de que cada 6 días tú saques un tiempo para entrar en el reposo de Dios, en el día, en el Shabbat, en el sábado, en el descanso. Por eso sábado significa también descanso en el caso de teológico, pero en el caso de los babilonios, el sábado era para Saturno. Por eso la cierta semejanza en los nombres. Entonces los babilonios guardaban, iban a quemarle adoración a sus dioses quincenal y en los ciclos lunares, pero el pueblo de Israel iba cada 6 días, Dios descansaba. Entonces el pueblo de Israel tenía que guardar eso. Y como se encontraban algunos de ellos en el exilio en Babilonia, por lo tanto, el autor sagrado está orientando al pueblo de Dios que está en el exilio en Babilonia a que conserve, a que eso no se te olvide, que hay que guardar cada 6 días, porque los israelitas lo hacen y los judíos lo hacen así. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Ustedes ven, le pongo eso de ejemplo porque son textos que están ahí en la Biblia, pero son muy mal interpretados. Los protestantes malinterpretan todo esto de manera literal. Por ejemplo, Caín y Abel se enfocan en dos hermanitos que están peleando, pero aquí realmente lo que se busca presentar es que habían dos culturas, o mejor dicho, dos grupos sociales, los agricultores y los ganaderos. Por eso Caín se dedica a la agricultura y Abel se dedica al ganado. Eso siempre han sido los dos negocios más fuertes de la tierra, la agricultura y el ganado, la cría. Entonces había un problema porque la tierra no era de nadie. La tierra era de Dios y Dios nos la dio para que la viviéramos todos. No había límite, no había candado, no había empalizada, no había portones con candado. Entonces, cuando los agricultores se dedicaban al cultivo, entonces los ganaderos, cuando iban atravesando los cultivos con su ganado, entonces imagínese usted cree que una vaca va a cruzar delante de una mata de plátano y no la va a morder. ¿Usted cree que una vaca va a cruzar delante de una zanahoria y no la va a morder? Entonces, cuando aquí habla
de que Caín mató a Abel, no se queden nada más en el cuento, porque el cuento es muy bueno para memorizar, pero no se queden ahí, porque la intención de la iglesia es profundizar en la palabra. Por eso Francis usó una frase final. Si Francis la puede repetir, porque no la tengo a la mano ahora, repite la frase con la que tú cerraste, Francis, por favor. Déjame la busco, que la guardé. Ay, papá. Aquí está. La frase es que todos los textos sean comprendidos en todo su contexto para que no se usen como pretexto. Muy bien, ustedes ven, repítelo otra vez para que lo aterricemos de golpe ahora. La misión es que los textos sean comprendidos en todo su contexto para que no sean utilizados como pretexto. Ustedes ven que el texto sea comprendido en su contexto para no ser un pretexto. ¿Por qué? Porque si yo no le doy el sentido que tiene en el contexto del momento, ¿qué va a pasar con eso? Que yo le voy a dar un significado distinto. Por eso los protestantes le dan mucho significado distinto a las cosas. ¿Por qué? Porque ellos sacan el texto de contexto. Por eso las citas bíblicas no se pueden interpretar al pie de la letra, sino que tienen que ser interpretadas de la mano del magisterio de la iglesia, que es lo que han dicho los papas a través de la historia de la iglesia, lo que dicen nuestros obispos que están en comunión con el papa y así sucesivamente. Entonces, ahí vemos lo importante. Bueno, mis hermanos, le quise hacer esos comentarios sobre la intervención que hizo nuestro hermano Francis, que han hecho Sor Clara y que hizo Melvin, que hicieron un excelente trabajo. Los felicito porque realmente comentaron sobre los textos propuestos en el catecismo de la iglesia, en el compendio doctrinal. Hicieron muy buenos comentarios, de tal manera que por eso todavía estamos meditando. Así que la tarea para esta semana es meditar. Esos numerales, perdón, que hemos visto hasta este momento, meditarlo, y ya por el grupo yo le voy a publicar cuáles son los numerales que vamos a trabajar la semana que viene. La hermana Ivonne, yo no puse la primera parte del numeral 85 al 90, no puse esa parte porque yo quiero que sea la hermana Ivonne de manera personal quien lo defina, y lo voy a dejar para el próximo lunes para que sea ella la que hable esa parte, porque eso es muy importante. Hay unos puntos muy importantes que ya entonces lo voy a abrazar, tanto lo que hemos visto esta noche con eso, y que los demás expositores van a trabajar también. Yo le voy a escribir de manera directa a los exponentes que yo quiero que para la semana que viene trabajen, así que profundicen esos textos y a estudiar, a leer, a aprender, porque de aquí van a salir ustedes teólogos y teólogas, porque ustedes tienen, no para la gloria propia, pero ustedes tienen una persona aquí que me encanta esto. A mí me fascina esta parte donde ya la iglesia se mete en el tema de la Sagrada Escritura. Así que vamos a aprender muchísimo. Esto es para largo, esto es profundo. Vamos a ver si Dios nos permite acabar esto en 10 lunes, porque realmente hay mucho contenido. Hay cosas que son más fáciles, pero hay cosas que hay que hablarlas más para que no queden crudas. Entonces, le puse esos ejemplos de Caín y Abel, de Adán y Eva, de los 6 días y de los 15 días de los babilonios, porque es muy necesario que tengamos en cuenta eso, porque el autor lo toma en cuenta al momento de escribir, y nosotros debemos también tomarlo en cuenta al momento de interpretar. Por eso, un buen católico, y sobre todo si es catequista o predicador, es una persona que hace exégesis bíblica, es decir, investiga, profundiza, busca el contexto, averigua qué pasó, dónde estaba el autor, qué pasa, y lea las señales que él le va dando dentro del texto. Por eso hay que leerlo, por eso hay que leer el texto bíblico a la hora de interpretarlo, leer lo que está antes de ese texto, leer el texto y leer lo que está después, porque muchas veces esas cosas nos dejan dicho muchos puntos clave que lo podemos utilizar a la hora de hacer una sana interpretación. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo nos cubra y nos guarde hoy, mañana y siempre. Voy a cerrar de inmediato porque mi laptop se va a apagar y no quiero que la grabación se pierda. Así que pasen buenas noches, muchas bendiciones,
Y espero por WhatsApp, sí voy a estar pendiente por WhatsApp a cualquier pregunta o comentario y los resúmenes. Mándenme los resúmenes de lo aprendido de esta noche, por favor, mándenmelo. Escrito o una foto de la hoja del cuaderno donde usted lo escribió. No me manden nota de voz porque no la voy a recibir. Por favor, no me la manden, la nota de voz no me la manden. Mándenmelo por escrito o digítelo por WhatsApp. Así que el Señor le bendiga y que pasen feliz resto de la noche. Amén, igual. Gracias. Amén. Un abrazo Amén. fuerte. Amén. Buenas Feliz y noches. bendecida noche. Espero su comentario, que me digan lo que aprendieron. Lo espero, por favor. Todavía voy a estar pendiente ahora. Estoy sentadito aquí, pendiente. Así que no se me hagan lo loco de que yo me puse a hacer esto, aquello. Coméntenme de inmediato porque necesito leer de una vez. Que Dios le No. bendiga. Amén. Ay, yo no puedo. Amén.